A la orden, bien pueda que se le ofrece. Bienvenidos a este episodio del podcast Murmullos de la Plaza. En este encuentro, titulado Curar en la Plaza, exploramos uno de los pabellones más conocidos de la Galería de Manizales, el pabellón de hierbas, en donde las plantas y los ramilletes de hojas secas cuelgan en rezos amargos y dulces con olor a albahaca, salvia y ruda. En este episodio de Murmullos de la Plaza conversaremos alrededor de un encuentro previo con dos mujeres vendedoras que han hecho de las plantas un modo de vida y una forma de acompañar el duelo y el dolor. Bueno, hola chicas. Para abrir la conversación quisiera leer una crónica que escribí sobre cómo es entrar al pabellón de hierbas y cómo se siente estar en ese lugar. El pabellón de hierbas tiene un encanto distintivo, el brillo de la vida y la rebeldía que implica insistir en ella. El lugar no es tan grande o laberíntico, pero en medio de todo el ajetreo lo parece. Nos reciben los animales, peceras y jaulas con conejos, pájaros, gallinas y cuyes. Más adelante, los pasillos se llenan de hierbas, aparecen las plantas ornamentales, los puestos donde se venden macetas, una escuela popular, un puesto donde se vende arte. Y en medio de todos ellos, como arropándolos, los puestos de hierbas, cubiertos de techo a piso con toda clase de plantas. Sábila para el dolor de estómago y el cabello, valeriana para los nervios, saumerios para limpiar las malas energías. Esas plantas, arrancadas ya de la tierra, siguen vivas e insuflan los pasillos de aliento. Huele a manzanilla, a jengibre, a mojado. Y al pasar por el frente, esos puestos se sienten como casas encantadas, cubiertas de musgo y listas para cobijar una hibernación. Muchas gracias, Ana. Vale, pues comencemos con nuestra conversación. Bueno, pues a mí me gustó mucho la crónica que escribiste porque pues yo siempre he ido a la galería a mercar, a comprar plantas y siempre he tenido esa sensación de que el pabellón es como un descanso de todo el ruido, de todo el caos que se siente, como que incluso por el olor uno descansa, todas las sensaciones como que le genera a uno ya el pabellón de las hierbas, es como, se siente como un refugio dentro de la misma plaza. Y siento que, por ejemplo, cuando dices que se siente como la vida, incluso cuando las plantas están arrancadas, esa sensación, como que siempre la tuve, pero no la había como descrito en palabras, y tú la pusiste en palabras, me parece como muy acertado. Para mí esta experiencia como de grabar el podcast alrededor de la plaza, pues me ha permitido como mirarla con otros ojos, porque a pesar de que siempre fui a mercar, pues uno va a eso, como a mercar y ya, y sale y se va. Entonces, pues como que me gustó mucho encontrar también otras personas que estuvieran interesadas específicamente por el tema de las plantas, que es como lo que a mí siempre me ha llevado también a ir allá específicamente. Y la experiencia de poder conversar con estas dos mujeres que fueron María Isabel y Marta, también la conocen como la Mona allá en la galería, em, me gustó mucho porque yo nunca me había preguntado como por qué hay detrás de todos estos saberes, cómo obtuvieron ese conocimiento de cómo curar con plantas, de qué son las dolencias que tiene a veces la gente. Entonces a mí me gustaría como comenzar la conversación, como haciendo, digamos, un recuerdo de entre todas, de lo que recordemos, de lo que ellas nos contaron, de cómo aprendieron y de cómo empezaron a trabajar allí. Soy nacida y criada en la plaza de mercado. Mis padres venían desde la Galería Vieja. Acá nos criaron a mis hermanos y a mí, nos criaron entre cajones, entre lo que llaman hoy en día un guacal. Me siento muy orgullosa de haber estado acá en la plaza porque aprendí a cogerle cariño, aprendí a cogerle amor al arte de las plantas. Para mí fue muy bonito saber que es como una tradición familiar. Por ejemplo, María Isabel nos contaba que ella creció ni siquiera en el pabellón directamente, sino en la finca donde sembraban las plantas. Y ella creció fue con la mamá que le enseñaba, que le decía, mija, tráigame tal planta para tal cosa. O si alguien de la familia estaba enfermo, le decían, bueno, mija, traiga esta planta y hagamos estas cosas.
o cuando ya tenían que llevar las plantas a la galería y descargar, pues también como que ella creció ayudándole a la mamá a recoger las plantas y a organizarlas para llevarlas a la galería. Entonces también como conocer ese proceso que hay detrás de incluso desde antes de que llegan a la galería y saber que es un saber que se transmite como a través de las generaciones sin siquiera ellas como muchas veces ser conscientes, simplemente nacieron allá y recibieron esos saberes. También recuerdo la Mona y incluso María Isabel también nos cuenta pues que muchas veces llegaban de la escuela y llegaban a estar allá en el pabellón, a ver a los papás trabajar allá, entonces como que desde niñas acostumbradas a ver la gente que llegaba buscando pues ayuda, ¿no? Que buscando que tengo tal malestar, que tengo tal cosa y como que se les va grabando esas recetas que sus mismos padres les iban dando a la gente que iba llegando y como por inercia, por cómo funciona la vida, también ellas terminaron criando a sus hijos en el pabellón. Entonces ellas cuentan que sus hijos también al llegar de la escuela, pues llegaban a hacer sus tareas allá, llegaban a acompañarlas allá, aprendieron mucho del trabajo que ellas hacían, estaban muchos, pues saben también o conocen qué plantas sirven para qué. Por ejemplo, María Isabel nos contaba que muchos de sus familiares tienen puestos allá en la galería, como más de uno que tiene un puesto ahí alrededor en el pabellón. Y en el caso, por ejemplo, de Marta, no, aunque necesariamente todos sus hijos no siguieron específicamente en la tradición, igual tienen el conocimiento, igual saben cómo utilizar las plantas y cómo sus diferentes usos que más adelante pues hablaremos. Sí, mira que hay una cosa que yo pensé mucho después de salir del pabellón y es en cómo en las experiencias que ellas nos cuentan se ve tan claro como la inscripción en la memoria que tiene las plantas o esa facultad que tienen las plantas para inscribir cosas en memoria. Yo pienso sobre todo en los olores, en esos olores tan característicos que hay en ese pabellón, que es como la combinación de todas esas plantas y esa vida que está ahí. Y cómo en la vida de ellas esa memoria se ha inscrito literalmente toda la vida, desde muy pequeñas, a partir de las plantas. Entonces como es también pensar en cómo recuerdan ellas todas las cosas y cómo recuerdan cómo lo aprendieron. Pues pienso como en recordar cómo su mamá le debió haber dicho, ay, mire, mija, esto sirve para esto, y en la manera en la que todos esos olores y esas texturas del pabellón se fueron inscribiendo en ellas, en sus hijos. Recuerdo, por ejemplo, a Marisabel que nos contaba cómo ella sanó a su hija de un accidente. Entonces pensaba como en cómo esa memoria también se inscribió en su misma experiencia curativa con su hija. Porque es que a veces yo también he aliviado a mis hijas, porque mi hija tuvo la pequeña, tuvo un accidente, casi me la mató una moto, le quedó destrozada la cara, le quebró acá, todo. Cuando, cuando yo vi a mi hija parada, yo dije, lo que importa es que esté bien. Y no, y yo la curé, le quité toda la cicatriz. Ella quedó normal, bien. Cuando fue el ortopedista dijo, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo que está tan bien? Digo, no, mi mamá esto y esto. Digo, uy, esa señora sabe mucho. Pero sí, eso fue muy horrible. Pero sí, por eso me han gustado mucho las plantas y yo he sanado a mis hijas, sanado a mucha gente. No, yo sinceramente, yo quiero mucho mi puesto. Lo adoro, esa es mi vida. Eso fue un momento muy, muy increíble. Claro, es que realmente siento que cuando uno llega al pabellón, es todo esto que decimos, es como un tejido. Realmente ellas, así mismo como tienen más familias que están en otros puestos y que también a lo largo de la vida han estado trabajando en el pabellón, asimismo como que todas esas enseñanzas y ese aprendizaje
no solo va de familia a familia, sino de todas las personas que llegan ahí. Y cómo preguntan, cómo van con una planta específica que necesitan comprar, o asimismo casi que ellos van y es una consulta, le cuentan cuáles son sus síntomas, o qué dolencia tienen o qué tipo de herida tienen, y ellas saben qué contestar, saben cómo escuchar, saben qué síntomas son los que sirven para reconocer las enfermedades. Y también es supremamente interesante lo que tú dices, Ana, que es como también ellas han curado a su familia, a pesar de que se conocen, como que están estos saberes de tanto tiempo, aún así como que entre ellos están todo el tiempo innovando y curándose. El tema de la hija de María Isabel fue un tema, fue súper bonito, fue un poco pesado cuando ya lo contó, porque claro, como que uno no se llega a imaginar que este tipo de cosas, los accidentes, las heridas, las llagas, se pueden curar con plantas. E incluso ella decía como que cuando llevó a su hija al médico le dijo como, usted cómo hizo para curar a su hija, o qué fue lo que le hizo, fue una cirugía de reconstrucción o qué fue lo que le hizo. Y no, realmente uno se da cuenta que todo fue con plantas, y justamente es como esa rememoranza de que es algo totalmente ancestral. Sí, pues ahí cuando dices como que siempre están como innovando entre ellas y como curándose incluso a sus familias. También recuerdo mucho que también María Isabel nos decía es que nosotros no teníamos acceso a hospitales, o sea, nosotros no íbamos al médico, nosotros lo que hacíamos era pues cualquier cosa que alguien tuviera, mirar qué había como en la huerta, qué había en lo que habíamos sembrado, que nos pudiera como ayudar a curar. Y pues la realidad es que hay muchas personas en Colombia, en el campo, que así se han tratado a lo largo pues de muchísimo tiempo, y que a veces los médicos de los hospitales y así no alcanzan a dimensionar o no saben la cantidad de cosas que las plantas pueden curar, y cuando entran en contacto con esas experiencias muchas veces pasa eso, que se sorprenden, pero es porque muchas veces como que esas dos disciplinas no dialogan mucho, como que apenas ahora se está empezando a dar como esos diálogos. Claro. Sí, es que también es justo eso, el tema de que muchas personas no tienen acceso a salud, incluso el tema de la salud pública pues es algo que sigue siendo precario en muchas partes del país. Y también asimismo personas que habitamos la ciudad, o que estamos como más rodeadas de la urbe y de lo que esta pues provee, como que no llegamos a dimensionar tampoco que uno se puede curar de una manera tan natural, o que puede acceder a las plantas, a cosas que incluso uno tiene en el camino, porque asimismo como que reconocer las plantas también es un tema totalmente ancestral. O sea, a pesar de que hay libros y hay guías con las que uno puede aprender, es algo que uno no se toma la tarea de hacer. Y también es muy curioso porque, digamos, uno muchas veces va por la calle o pasa por un jardín o pasa por ciertas partes y hay plantas sembradas que cumplen ciertas funciones. Está la hierbabuena, está la huasca, que uno piensa que es maleza o que no sirve para nada, pero realmente cuando tú llegas al pabellón y ves todas estas plantas colgadas, te genera la curiosidad de, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se toma? Y siento que también ellas cumplen una función no solo de vendedoras, sino que están ahí también casi como cumpliendo la función de ser médicas o de ser, sí, curanderas, porque te están explicando, bueno, esta planta sirve para esto, usted tiene que comprar esta cantidad, tiene que prepararlo de esta forma y tomárselo por tanto tiempo. Y también es muy interesante porque las personas les hacen mucho caso respecto a eso, y gracias a eso es que se curan. Pero sí, es como muy, es un tema muy casi mágico, que es lo mismo que pasa cuando uno entra al pabellón, porque como que uno está rodeado de, bueno, los vendedores que están vendiendo fruta, que están haciendo todas sus funciones afuera, y cuando uno entra al pabellón se encuentra con esta como masa gigante que son un montón de plantas que parecen una montaña. Y no solo eso, sino que el mismo olor te impregna
y te llena como de puras plantas, y estas mujeres viven entre ellas habitan ahí, tienen sus puestos ahí entre las mismas plantas, están rodeadas de ellas todo el tiempo. Sí, ahora que hablas de como que el saber proviene de un saber ancestral, también pensaba que no solamente pues María Isabel y la mona con las que hablamos actúan como curanderas, en el sentido de que solamente se dedican al acto de curar, sino que también pues se dedican a mostrar, a dar conocimiento, porque son muy generosas con su conocimiento, y también a mostrar otro tipo de cosas, como por ejemplo el acto de cuidar, que cuando uno cuida una planta o cuida de otros, también es como un tipo de conocimiento diferente. Y también pienso en el acto de la disciplina que tiene que cumplirse para seguir los tratamientos, que es lo que casi siempre, creo que en las dos nos fueron como muy claras en eso, de que tiene que uno ser disciplinado con eso, y es un tipo de saber que uno pocas veces le presta atención, pero es un saber como muy, creo yo, muy ancestral, como que va muy a... Tiene que cumplir con las cosas y hacerlo durante el tiempo, la paciencia también que se enseña, no solamente es como recetar por recetar, sino que se enseñan a partir de los tratamientos otro tipo de cosas. Claro, yo pienso que muchas veces como en este tipo de tratamientos también es que va acompañado de muchas cosas, o sea, muchas veces la gente también tiene que implementar cambios en la alimentación, en algunos hábitos, o abstenerse de hacer o consumir ciertas cosas antes de dormir, como ciertas cosas que también van ligado a la salud por fuera del sistema de salud a la que tienen acceso la gente del campo, porque muchas veces esta gente, aunque no tengan acceso a muchas cosas, dentro de todo tienen un estilo de vida un poco más saludable que el nuestro, ¿no? Están comiendo como, pues, muchas veces cosas, no sé, gallinas de campo, cosas que están ahí en la misma tierra, están todo el tiempo en contacto con la naturaleza, que eso para el sistema nervioso ya está probado que es muy bueno. Entonces, creo que este tipo de medicinas siempre van acompañados como de un aprendizaje un poco más profundo, que no es solo tómese esto y ya, sino como revise qué hábitos tiene, qué cosas está haciendo que de pronto le puedan estar haciendo daño. Y cuando dices que también sirven como este rol como de enseñar a la comunidad, me hiciste recordar cuando Marta nos contaba como súper animada que tenía un estudiante y se sentía como muy orgullosa, y qué bueno que la gente quiera rescatar estos saberes. El estar arreglando una plantica, quitarle las partes dañadas, el estar amarrando la planta, eso es un trabajo de campo. Entonces ya llevamos acá 3 semestres con ellos. Que era como un muchacho de antropología, creo que estaba yendo y estaba trabajando para ella, o sea, literal, así es como uno aprende este tipo de cosas que son orales, uno tiene que estar ahí todo el tiempo, cualquier cosa que necesite, que amarrar un ramito, que pasarle tal cosita, y uno ahí, pues como que en el día a día es que uno realmente aprende qué es lo que hacen estas personas, cómo tratan a los clientes, cómo los escuchan, cómo les recetan las enfermedades. Entonces también me da como que comparto esa alegría que ella siente de que haya personas que quieran rescatar esos saberes, que quieran aprender, y me parece muy bonito ver también cómo ella comparte su conocimiento como con ese orgullo y con esa alegría de saber que hay personas que le dan como ese valor que ellas le han dado toda la vida. Claro. Sí, y no solo eso, sino también lo que tú dices de compartir los saberes, porque de cierta forma ellas están como transmitiendo esa herencia, todo ese tema aprendido, de aprender a recetar, identificar las plantas. Y por ejemplo, pues con las dos que hablamos, por ejemplo, María Isabel, ella nos cuenta que su hija aprendió, estuvo ahí, como durante su infancia, pues ella procuró como enseñarle, le ayudaba ahí en el puesto, que en algún momento como que a pesar de que aprendió toda su vida, decidió no dedicarse a eso, pero como luego
X razón terminó volviendo y ahora tiene un puesto también de plantas y cosas en la misma galería. Y pues en paralelo con Marta, como ella dice, no, pues es que yo intenté enseñarle a mis hijos, sin embargo, pues mis hijos decidieron dedicarse a otra cosa. Y asimismo, como que ese aprendizaje, aunque uno pueda creer que es muy preferencial o que ellas lo pasan de una generación específica a otra, mira que es como una enseñanza muy abierta, o sea, es algo muy compartido, porque ella también está abierta a enseñarle a otras personas que incluso no hacen parte de su núcleo familiar, como es este chico que va y le ayuda, o por ejemplo, el señor que también va y trabaja con ella, que también se encarga del puesto. Y pues si tú lo piensas también, ella en este momento es la única dueña del puesto, digamos, cuando ella decida dejar de ejercer, que fue algo que también nos dijo, que nos dijo en algún momento, pues dejaré de vender y de estar acá en el puesto, pues probablemente el puesto de ella se va a acabar, sin embargo, sigue el conocimiento y siguen como los aprendizajes en otras personas que probablemente van a llegar también a poner su puesto ahí. Sí, me parece como muy linda esa, es como una comprensión de que lo importante es el saber y conservar el saber, como que no importa quién sea, si es de la familia, si no, con tal de conservar el saber, que es para todos, que es como un bien común, pues están dispuestas como a compartir el conocimiento y los saberes. Sí, bueno, creo que también otro tema que me pareció muy interesante y retomando un poco lo que ya habíamos hablado, es este tema de las recetas, el tema de cómo aprender a recetar, cómo hay plantas que requieren como recetas muy específicas a comparación de otras, como hay unas que sirven para hacer bebidas, para hacer aguas, para hacer baños y otras que son más como para hacer emplastos, para poner en heridas o para hacer saumerios, y que eso también tiene todo que ver con el aprendizaje que ellas como que ejercen y hacen ahí en la plaza. Por ejemplo, pues cuando nosotras fuimos, que le preguntamos como cuáles eran las enfermedades o los síntomas o los dolores por los que más acudía la gente, eso también me pareció muy interesante porque ambas coincidieron en que por lo que más acudía la gente era por los problemas gástricos, o sea, por la gastritis, por los dolores. Y algo que decía Marta era que siempre o en su mayoría era por estrés, y era porque las personas hoy en día vivimos estresadas por todo, o sea, por el estudio, o sea, por temas del trabajo, temas familiares, y como casi todas las personas que acuden allá es, bueno, venga, tengo este dolor, me está molestando esto hace tiempo, ¿qué puedo tomar para esto? Y como también ambas coinciden en que las plantas son muy específicas para tratar este tema. Entonces, por ejemplo, ellas decían que la caléndula era la planta top pues para la gastritis, pero por ejemplo algo que me pareció muy interesante es me decía que para la gastritis y los problemas del dolor de estómago debía poner caléndula con anamú y que se tenía que hacer una bebida a base de panela. Pero, por ejemplo, Marta me contó que era mucho más eficaz la caléndula sola en agua. Y también como que uno dice, bueno, prefiero irme por esta o por este otro lado, y pues es como también tantear terreno, y lo mismo que tú decías, Ana, que es algo, ellas a ti te venden la planta y te dicen, este es el remedio, así lo tienes que tomar, pero depende 100% de uno si lo va a comprar, si lo va a tomar, si se lo va a tomar juicioso o no. De eso depende totalmente la sanación con las plantas. Digamos que no es un remedio eficaz que de un momento a otro te va a quitar el dolor, sino que es algo de constancia. Y es algo también que ellas, como decíamos ahorita, hacen mucho énfasis, el tema de la constancia para todo. Y yo también creo, respecto a lo que mencionas, que las recetas que cambian dependiendo de qué pregunta. Okay. Como que, no como que o sea, que lo que pasa es que veo que la conversación es muy importante en el momento de recetar algo. Entonces, si alguien
digamos, está muy ansioso, por ejemplo, la receta puede que cambie. Si alguien, como que se van detectando necesidades a partir de lo que se conversa con la persona y ahí la receta puede que vaya variando. Es una cosa como muy específica que puede que el sistema médico, digamos, tradicional falle un poco en ese sentido y es que no se presta tanto para la conversación, para el curar hablando o escuchando al otro. Es algo mucho más, digamos, proceso más en cadena, más industrializado. Incluso. Y en estos casos es un poco diferente. Se desarrolla, digamos, la charla de una forma más natural. Mm, hay un interés más genuino por lo que me está contando, por entender de dónde proviene. Probablemente por eso también vayan cambiando las recetas de una persona a la otra. Sí, incluso, por ejemplo, para mí, algo que es como una diferencia muy grande entre la medicina occidental y la que manejan estas mujeres, era el tema que tú hablabas ahorita, por ejemplo, que una relaciona los problemas del estómago con el estrés. Y muchas veces pues uno va al médico y simplemente le recetan a uno algo, pero no le dicen a uno qué carga emocional puede estar, digamos, afectando la salud de uno o puede estar detrás de eso. Y pues es algo que a mí pues me parece muy interesante porque a lo largo de muchas disciplinas, digamos en muchos pueblos ancestrales, pero incluso en la Biblia está como esta creencia de que las enfermedades comienzan en el espíritu, ni siquiera es como emocional, sino que es más espiritual y ya luego se manifiesta en una emoción y luego se manifiesta en el cuerpo. Hay gente que sufre mucho de enfermedades, casi la mayoría es de enfermedades. O hay gente que viene así cuando se le muere la mamá, el papá, se le manda como un relajante como las ramas aromáticas, porque a veces ese vuelo es duro. Y se recomienda ramas fuertecitas para que las personas puedan superar. Y muy relacionado con lo que decías de cómo manejar las emociones a partir de las plantas y cómo las plantas curan enfermedades a partir como de tus temas mentales y espirituales. Me pareció muy interesante que cuando le preguntamos a las dos sobre la manera de tratar el duelo, que es como un momento donde las emociones y la parte espiritual está como tan a flor de piel, las dos coincidieron en realizar tratamientos en donde se trate, por un lado, digamos, los nervios. Me acuerdo que ellas decían como para los nervios, entonces manzanilla, valeriana, pero también hablaban de limpiar energéticamente a las personas. Entonces recuerdo que decían como que había que hacer un saumerio. Y me pareció muy interesante porque no solamente se quiere tratar como a partir de los efectos de las plantas, como bueno, esta planta es calmante, entonces te va a servir para el duelo, sino que se quiere también tratar a partir de lo que las plantas pueden enseñarnos. Entonces, que las plantas nos enseñan sobre que somos seres finitos en este mundo, también nos enseñan la disciplina que tenemos que tener, nos enseñan el cuidado de nosotros mismos que tenemos que adoptar. Y eso me pareció como algo muy consistente en las dos, como en los dos testimonios que nos dan ellas de cómo abordar esta parte del duelo en la, pues a partir de este saber ancestral. Sí, es supremamente interesante porque, como dices, muchas veces las plantas no solo nos ayudan con temas físicos, de dolencias físicas, sino que también pueden tratar temas espirituales, temas de liberación, de descanso, de limpias energéticas. Y eso también muestra mucho la versatilidad que tienen las plantas y asimismo la versatilidad de estos saberes, que algo que sí tienen en común es que todos convergen en este mismo espacio que es la galería y la plaza de las hierbas. Bueno, yo creo que para este momento, como para ir cerrando ya la conversación, así como Ana abrió la conversación del día de hoy con un escrito, Cami y yo también tenemos unos escritos que escribimos a partir de esta experiencia y como de la percepción que pudimos tener acerca de curar con plantas.
Bueno, para mí curar es permitir que algo siga creciendo, darle la oportunidad y confiar en el proceso. Entendí que el dolor no va a desaparecer al instante, sino que toma tiempo, dedicación y compromiso. La cura está esperando a ser recogida por nosotros. Está sembrada en la misma tierra que hemos caminado y nos ha visto crecer en ella. Aquellas mujeres curan, con su conocimiento sobre lo que brota de la tierra, han levantado familias enteras, criado a sus hijos sobre semillas y canastas, le han dado a la tierra para que sean ellos quienes la vuelvan a cultivar y a su vez sigan curando personas con tiempo y dedicación. Es un oficio que nace y permanece en el amor, en el cuidado y en la otredad. Curar es mucho más que dar medicina, es escuchar e interpretar al otro, recomendar desde la experiencia y también dejar que sea el otro quien tome la valentía de salvarse a sí mismo. Es confiar. Qué lindo. Gracias. Bueno, pues sí, la idea era como compartir para nosotros a partir de toda esa experiencia y a lo largo de lo que hemos investigado, como qué significa curar. Entonces, les voy a compartir mi escrito. Desde que tengo memoria, mis cuidadoras han sabido tratar malestares con remedios caseros a base de plantas. Agua panela con maracuyá para la gripa, el ajo con limón para las defensas, la manzanilla para el estómago y los nervios, la caléndula para desinflamar. Son saberes que habitan en la mayoría de hogares colombianos, sin importar el estrato o el contexto social. Siempre hay una tía, una abuela, una vecina, una señora de la tienda que sabe recomendar remedios para todo tipo de enfermedades. La medicina occidental lleva muy poco tiempo en Colombia. Según una búsqueda rápida que hice, lleva 110 años, que no alcanzan a ser ni un suspiro de los siglos y milenios que tiene nuestro territorio y sus plantas. Hoy en día aún hay muchas personas de nuestro país que no pueden acudir a los servicios de salud ni a los hospitales y se sirven de la sabiduría de las abuelas y la tierra para tratar dolencias. Estas personas a las que todos hemos recurrido en algún momento de nuestras vidas para curarnos han cumplido un rol fundamental dentro de nuestras comunidades, incluso en la ciudad. No solo son médicos, también sirven la función de cuidadores, psicólogos, consejeras, cocineras, amigas e incluso pueden llegar a ser figuras religiosas y espirituales para muchas personas. En un mundo donde las instituciones y el Estado nos defraudan y nos enferman, estas personas, sin saberlo, muchas veces cumplen una función política, son el sostén de la salud del pueblo. Cuando veo estos saberes y la forma en que se han sostenido a lo largo del tiempo, recuerdo la fuerza que hay en nuestra sangre, la capacidad de innovar, de resistir, de crear nuevos espacios y nuevas formas de habitar, sin dejar perder nuestros saberes, nuestra sabiduría y nuestro espíritu de cuidado mutuo y colectivo, que aunque no seamos conscientes de ellos, habitan allí, casi por inercia. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por hacer parte de este proceso y al semillero por permitirnos también abrir el espacio pues para hablar de estas cosas que son como intereses que cada uno ha tenido y que hemos podido investigar a través del podcast. Entonces, también muchas gracias a ustedes por escuchar el podcast y pues los invitamos a seguir escuchando las siguientes conversaciones que vienen. A la orden bien pueda que se le ofrece.